Hey, ¿qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Muy buenas a todos, chicos, chicas. Hoy estamos aquí para comentar 22 curiosidades de la película de 1994, Entrevista con el vampiro. Obviamente no os voy a hacer tampoco ninguna opinión o punto de vista personal. Para mí es una película que me gusta bastante. Bien es cierto que hacía millones de años que no la veía. ¿Pero por qué? Porque es una de esas películas que cuando yo era pequeño la vi aleatoriamente un par de veces y me fascinó, pero también un poco a nivel negativo, ¿no? La recuerdo como una de esas primeras películas que me dejó un pelín traumatizado, porque sí que es verdad que pese a que no es extremadamente gore ni nada por el estilo, la manera en la que mordían los cuellos, la manera en la que chupaban directamente la sangre de la muñeca de las víctimas y demás, pues a mí personalmente me producía mal rollete, ¿no? O sea, como que me daba más malestar el cuerpo ver a Brad Pitt o a Tom Cruise chupando de una muñeca de una chavala, que no a lo mejor ver La Matanza de Texas y ver cómo Leatherface partía por la mitad a un tío con la motosierra. No sé por qué, no sé si es porque es algo más real o a lo mejor porque yo de pequeño tenía fobia a las inyecciones y un poquito a la sangre me daba mal rollo, no sé. La cuestión es que es una película que me gustaba, pero a la vez sufría bastante. Madre mía, se sufría viéndola. La verdad es que la he vuelto a ver recientemente y me ha encantado recordar esa nostalgia y esos sentimientos que sentía de pequeño viendo esta película protagonizada por Brad Pitt, Tom Cruise, Kristen Dunst, Christian Slater y por supuesto el queridísimo Antonio Banderas. Así que sin más dilación, a quien le molen los vampiros, el ámbito burgués y un poco una historia así diferente y sobre todo las novelas de crónicas vampíricas, estáis obligados a ver esta película inspirada en la obra de Anna Rice. Pero este vídeo no es para eso, este vídeo es para comentar 22 curiosidades que he encontrado por internet, no las he inventado yo y yo os las traigo aquí en el vídeo para que estéis de chilling en el sofá, con una birra, con un cubata, con las palomitas, disfrutando de estos datos más que interesantes. ¡Empecemos! Anna Rice no quería que Tom Cruise interpretara a Lestat. Lestat supuestamente era un vampiro más alto, más rubio, más delgaducho y no le convencía del todo Tom Cruise. De hecho, ella tenía diferentes opciones, pero oficialmente se barajaron actores de la talla como John Travolta, Daniel Day-Lewis o incluso Mel Gibson. La verdad es que finalmente fue Tom Cruise y madre mía, al final se la sacó y vaya si se la sacó. De hecho, esto conecta directamente con la segunda curiosidad. Una vez finalizado el rodaje, la película, el estreno, las críticas y demás, la propia Anna Rice telefoneó personalmente a Tom Cruise para pedirle disculpas por el coñazo que había dado, empeñada en que este no interpretase el personaje de Lestat. Finalmente, como hemos dicho anteriormente, se sacó la chorra y a la escritora no le quedó otra que pedir disculpas al actor. Si es que, muchacha, hay que confiar más, que se la sacó. En la película, Brad Pitt interpreta a Louis. Louis es un personaje atormentado por la muerte de su mujer y de su hijo, el cual solo encuentra, digamos, un poco de calidez en su vida amargada y oscura en los brazos de Lestat, no en los brazos a nivel sentimental, sino que Lestat le transforma en vampiro y como que le da un toque diferente a su manera de vivir. ¿Qué ocurre? Que este se mete en una increíble depresión, ya que no acepta su nueva realidad y no está de acuerdo con la idea de que los vampiros tengan que alimentarse y matar a inocentes humanos así de la nada. De ahí toda su historia con las ratas, que intenta comer ratas, que para arriba, que para abajo, todo su trauma también al morder a Claudia y convertirla ya en un primer momento en lo que sería una vampiresa muy chiquitita. El tema, la verdad es que Brad Pitt en la vida real llegó a sufrir casi depresión por los meses y meses de rodaje interpretando a un personaje tan oscuro y taciturno. De hecho, estuvo a esto de abandonar el rodaje. De hecho, solicitó abandonar la película y le dijeron que claro, que no había ningún problema, solo que la multa por abandonar la película, debido a que no estaría cumpliendo con lo establecido en el contrato, era de 40 millones de dólares. Así que de repente, cuando le dieron ese dato, Brad Pitt dijo, pues mira, a lo mejor no es para tanto, vamos a hacerla, que no me sobran precisamente los 40 millones de pavos que tendría que pagar para pirarme. Kristen Dunst casi no pasa el casting para interpretar a la pequeña Claudia, uno de sus primeros papeles en lo que es la industria de Hollywood, y la verdad es que la niña lo hizo espectacular, porque si tú ves la película tiene ciertos momentos en la actuación que realmente no parece una niña de 11 años, y es que cuando hizo el casting lo hizo fatal. De hecho, la persona que le llevaba, su manager o como queráis llamarlo, le exigió que volviera dentro de la audición a disculparse con la peña que estaba ahí encargada del casting y que le diese la oportunidad de volver a intentarlo.
por suerte lo hizo y de hecho se llevó el papel. Hubo diferentes actrices bastante conocidas del momento que se quedaron a esto de interpretar a Claudia, como por ejemplo Evan Rachel Wood, Julia Stiles o la mismísima Christina Ricci, que también hubiera estado bastante guay como el papel, pero la verdad es que Kirsten Dunst aquí lo hizo genial. Si no lo habéis visto, dadle caña. 11 añitos tenía la muchacha. De hecho, esto hila con la siguiente curiosidad, y es que en el libro la muchacha, es decir, Claudia, es una niña de 5 años. Obviamente, debido al papel que iba a interpretar, a las escenas y demás, en la versión de Hollywood se optó por una actriz más mayor, en este caso Kirsten Dunst, que rondaba los 11-12 años cuando se hizo la película, porque 5 años matando peña, chupándoles el cuello, etcétera, etcétera, igual era demasiado. Volviendo a Anna Rice, tampoco le gustaba la idea de que Antonio Banderas interpretase a Armand, el famoso vampiro que vemos cara al final de la película, el cual, según la novela, era muchísimo más joven, un poquito más alto, más escuálido, y claro, Antonio Banderas no daba exactamente con el perfil del personaje, pero al igual que Tom Cruise, hizo una increíble interpretación que hizo que Anna Rice y la crítica quedaran contentos al final con el resultado. Así que, Antonio, lo hiciste genial, y qué sorpresa volver a verte, porque me había olvidado completamente de ti en la película. La verdad es que tu personaje daba un mal rollito considerable. Y es que los actores lo hicieron tan bien que llegó un momento en el que se convertían casi en vampiros. Obviamente no bebían sangre y podían salir a la luz del día a tomarse un coffee o lo que hiciera falta, pero es que en muchos momentos del rodaje, además de las más de 3 horas de maquillaje entre pitos y flautas, de lentillas, pelucas y demás, muchos de ellos se pasaban hasta 30 minutos colgados boca abajo antes de empezar a rodar para que la piel estuviese muchísimo más pálida junto al maquillaje que les iban a poner por encima. La verdad, una auténtica locura. Imaginaos tener que rodar una escena 40 veces y antes de cada escena estar a una media de unos 15-20 minutos colgado boca abajo. Menuda locura, ¿no? Pues algunos lo hacían. El personaje del periodista, el cual entrevista a Brad Pitt, que de hecho ahí es el origen de la película, entrevista con el vampiro, está interpretado por Christian Slater, pero en un primer momento iba a ser interpretado por Phoenix River. Lamentablemente, como bien sabéis, el hermano de Joaquín Phoenix terminó falleciendo de sobredosis, haciendo que Christian Slater fuera el siguiente candidato en subir a la lista para interpretar al mítico periodista. Un dato curioso, pero que en realidad tiene bastante sentido, es que Tom Cruise y Antonio Banderas no compartieron día de rodaje en ningún momento. De hecho, no se cruzaron y no se vieron en ningún momento de lo que es la creación de la peli. Finalmente, obviamente, en el producto final podemos verles por ahí, pero lo que es ellos verse cara a cara, ni para fumarse un piti. Tom Cruise se tomó muy en serio interpretar el personaje del Lestat, precisamente también porque como Anna Rice no quería, pues este básicamente quería hacerle un zas en toda la boca, así que básicamente se leyó todas las novelas, se puso ahí súper concentrado en el tema, aprendió a tocar el piano perfectamente, pero es que además de hacer todo eso también tenía sus exigencias bastante extrañas. Para empezar, pidió cobrar la mitad del dinero por la película antes, la segunda mitad detrás, pedía muchas vainas para su camerino, de hecho exigió que hubiese un túnel desde su camerino hasta el set de rodaje para que la gente no pudiera ver su transformación en vampiro. Pero una de las solicitudes más espectaculares fue que le rayaba la diferencia de altura entre él y Brad Pitt, así que en el 90% de las escenas que vemos a Tom Cruise en pantalla, este tenía alzadores en los zapatos para que no se notase tanto esa diferencia de altura. ¡Ay, lo que es el ego, madre mía! Un dato curioso que le hubiese gustado mucho a los amantes de la música clásica y demás es que en un primer momento la adaptación de la novela de la entrevista con el vampiro se había pensado para ser un musical. Finalmente, como podéis comprobar, no se hizo así. La verdad es que hubiera sido un poco loco esa mezcla de música con gore, con teatralidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final tenemos este producto que la verdad es la leche. Hace años que se comenta o se intenta interpretar o saber si realmente la relación entre Lestat y Luis iba un poquito más allá de la amistad o la de maestro y aprendiz, ¿no? Se comentaba que podía ser algo más sentimental u homosexual, pero Hollywood se alejó totalmente de eso, haciendo que quedase bastante patente su heterosexualidad ahí a lo largo de la película. De hecho, uno de los cambios principales, independientemente de que casi todas las víctimas, por no decir todas las víctimas, eran chicas, en la película se dice que Brad Pitt está muy triste al principio por la muerte de su mujer y su hijo, mientras que en la novela, si no voy equivocado, está triste por la muerte de su hermano. Así que bueno, el tema es que Hollywood se fue alejando un poquito
de todo lo que tuviese que ver con el ámbito un poco más gay y se centró en el ámbito un poquito más hetero, porque ya sabéis que a Hollywood, por lo visto, al menos en esa época, le daba un poco de repelús toda esta vaina. A mí personalmente me la suda, pero bueno, ahí está el dato. Brad Pitt se enamoró en la película. Y no, tranquilos, no se enamoró ni de Tom Cruise, ni de Kirsten, ni de Antonio Banderas, ni de nada. Se enamoró de la ciudad de Nueva Orleans, que fue la ciudad en la cual se rodó la mayor parte de la película. De hecho, a día de hoy tiene una casa que se compró con Angelina Jolie y bueno, es una de esas ciudades favoritas que lleva siempre en el corazón nuestro querido Brad Pitt. Nueva Orleans, yo qué sé, tendré que ir a verla, pero ni idea. Oprah Winfrey, una de estas presentadoras de televisión y periodistas del corazón, o lo de que coño sea en Estados Unidos, de las más famosas que hay, fue una de esas periodistas que fue invitada al pase de prensa en el momento en el cual se estrenó la película. Pues esta no terminó la película, terminó saliendo en mitad de la peli porque decía que había demasiada violencia y demasiada sangre. Ay, Oprah, la verdad es que eres más blanda que la mierda de pavo, porque tampoco que sea una película de serie B. Madre mía, menudo criterio, hija. Y es que hablando de cosas que superan la ficción, esta película inspiró un crimen real. De hecho, hubo una pareja, que obviamente no me acuerdo de los nombres, aparte de que importa una mierda, que fue a ver la película en su momento, en los años 90, fue a ver la película, el novio se quedó totalmente fascinado, haciendo que al día siguiente, con toda la fumada, le metiera no sé cuántas puñaladas en el pecho a su pareja y se bebiera su sangre. Efectivamente, no es que estuviese inspirado, es que él literalmente en el interrogatorio dijo que se había inspirado 100% en la película que había visto el día anterior, que nada más y nada menos era Entrevista con el vampiro. Hay una leyenda urbana que nunca se ha confirmado en la cual se decía que Brad Pitt y Tom Cruise se llevaban fatal, que había una enemistad clara en todo momento. Una de las cosas que hemos tenido claras es un poco eso, la envidia que tenía Tom a Brad Pitt respecto a la altura y el uso de alzadores, pero tampoco mucho más allá, aunque se comenta que Tom Cruise se quejaba constantemente de la higiene personal de Brad Pitt. Según él decía que no se duchaba o que no usaba colonia o que no usaba desodorante y que a veces era un poco loco el rodar ciertas escenas con él cuando estaban muy juntos el uno al otro. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será un bulo? Ahí está el dato. Kirsten Dunst se quedó traumatizada con la película y vais a flipar porque no es que se quedase traumatizada por la sangre, por los vampiros, por la temática, por tener que esconder a una prostituta desnuda muerta entre los peluches de su cuarto, sino por una cosa que muchas mujeres y a la vez muchos hombres desearían, que es besar a Brad Pitt. Hay que recordar que ella en la película tenía 11 años y él no sé cuántos tenía, pero sé que la diferencia era de 18 años y hay un pequeño momento de la película en la cual ella le da un piquito a Brad Pitt. Pues según ella, se quedó traumatizada. Era probablemente su primer beso en la vida real y sin duda alguna es su primer beso en ámbito cinematográfico. Según ella, estuvo años sin poder volver a besar a otra persona. Ya le gustaría a más de una haber estado traumatizada por el mismo motivo. Otro de los datos en cuanto a la preparación de Tom Cruise para hacer del Stat es que se tragó un montonazo de documentales de leones. Por lo visto se fijaba 100% en el momento de la caza, el momento en el cual el león hundía sus colmillos en la yugular de las cebras. No sé hasta qué punto se puede aprender mucho viendo esto, pero por lo visto el tío se volvió un experto en National Geographic. Tenía la suscripción ahí 100%. Dato un poco estúpido, pero ahí está. A lo largo de la película se pueden contabilizar 56 cadáveres a lo largo del film. Así que quien piense que no había muertos en la peli, que cuente mejor, porque madre mía. Estuvimos cerca de que uno de los actores míticos de los 90 interpretase al Stat, dejando huérfano a otro de los personajes icónicos de la misma década. Y es que Anna Rice habló directamente con Tom Hanks para interpretar al Stat, para dejar de lado a Tom Cruise. Por suerte, Tom Hanks declinó la idea, haciendo que Tom Cruise finalmente hiciese el papelazo que hace como Lestat en Entrevista para el vampiro, pero es que él no es que lo rechazase porque no le gustaba la película o el guión, sino que lo rechazó porque tenía que rodar una película que le habían propuesto que la verdad podía ser bastante interesante, y es que esa película es nada más y nada menos, sí, Forrest Gump. Y el último dato que vamos a comentar aquí es que en un primer momento se había escrito el guión para que Luis no fuera un hombre, sino que fuera una mujer, y la persona que se había pensado 100% para interpretar a esa mujer llamada Luis había sido Cher. La verdad que hubiese quedado bastante bien. En Hollywood no se hubieran puesto las manos en la cabeza porque parecían dos vampiros gays y podían haber metido más tetillas y más sangre si hubieran querido. Pero bueno, la verdad, yo creo que está muy guay la interpretación de Brad Pitt y creo que ese giro o esa vuelta a la novela clásica en la cual el protagonista es un tío llamado Luis y un vampiro llamado Lestat, creo que fue la opción correcta. Y nada, chicos, ahora que ya sabéis estos 22 datazos de la película Entrevista con el vampiro, y tú, concretamente tú, ¿qué